Hola amigos, es un placer tenerlos nuevamente con nosotros mientras exploramos un tema de gran importancia, la creciente crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México y el enfrentamiento que ha surgido entre la administración del presidente Biden y el estado de Texas debido a la operación Estrella Solitaria del gobernador Greg Abbott. ¿Qué tan grave es este enfrentamiento? ¿Hasta dónde puede llegar? Pues bien, para comprender la magnitud de esta situación, consideremos la reciente ola de apoyo nacional republicano al gobernador Abbott y sus medidas para frenar la inmigración ilegal. Reportada por The Texas Tribune, Abbott ha declarado que Texas se encuentra bajo invasión y ha tomado medidas enérgicas como la instalación de alambrada de púas, el patrullaje constante e incluso la restricción de acceso a agentes federales a algunas zonas de las áreas fronterizas. Este conflicto no es nuevo y tiene raíces profundas, el conflicto entre Texas y el gobierno federal. En 2019, el Departamento de Seguridad Nacional, bajo la administración del presidente Trump, implementó el Protocolo de Protección al Migrante, que obligaba a los migrantes a permanecer en México mientras se resolvía su situación legal en los Estados Unidos. Sin embargo, en junio de 2021 el presidente Biden revocó este protocolo por medio de un memorando, argumentando la limitación de recursos económicos y humanos para llevar a cabo estas políticas, incluyendo la falta de infraestructura para detener tal cantidad de personas. Además, también para evitar tensiones diplomáticas que se habían producido con el gobierno de México. Y desde ahí la lucha legal ha sido intensa, con demandas y decisiones judiciales que han marcado el curso del conflicto. Texas y Missouri firmaron una demanda legal contra el memorando del Ejecutivo y en junio del 2022 la Corte Suprema de Justicia le dio una importante victoria a la administración de Biden, declarando la legalidad de su actuación. La reciente autorización de la Corte Suprema para que los agentes de la patrulla fronteriza retiren las barreras instaladas por Texas en Eagle Point es un ejemplo claro de otra victoria del gobierno federal en esta batalla en curso. A pesar de estas victorias, el gobernador Abbott y gran parte de la población, respaldados por el Partido Republicano, defienden las políticas de Texas como una necesidad para proteger la seguridad y la soberanía del Estado y de la nación. En su página oficial leemos la declaración del gobernador y su defensa de la operación Estrella Solitaria, en donde llama a mantener la línea de defensa de la frontera sur a toda costa. Se destacan las 496.700 detenciones de migrantes ilegales, los más de 38.700 arrestos con cargos criminales y también que se ha decomisado 454 millones, óigase bien, 454 millones de dosis de fentanilo en su operación de defensa de la frontera sur. Fentanilo para intoxicar a todo el país. Destaca también las decenas de miles de migrantes que Texas ha transportado a las ciudades santuario demócratas. Ante un panorama tan complejo, la pregunta que surge es cómo abordar esta crisis humanitaria de manera efectiva. ¿Está Texas simplemente defendiéndose de un peligro existencial o está tratando de poner algo de orden en un área del mundo plagada de tráfico humano y de drogas? ¿Cuál es la solución a esta crisis que parece crecer con cada minuto que pasa? Muchos han hablado exageradamente de la secesión de Texas. Esto es algo que, dada la importancia económica, tecnológica, cultural e histórica del Estado para el resto de los Estados Unidos, debe descartarse. En última instancia, la respuesta a estos interrogantes requiere un enfoque integral y colaborativo que priorice la humanidad y también
la seguridad de todas las personas involucradas. Y esto desembocará en que el gobierno federal, tanto como los estados fronterizos, deberán trabajar juntos para encontrar soluciones duraderas a través de una nueva legislación para dar una salida a esta crisis humanitaria, abordando las complejidades de la migración y la seguridad fronteriza. Pero en este punto, queremos escuchar tus comentarios. ¿Cómo crees que debe abordarse esta crisis? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el enfrentamiento entre Texas y el gobierno federal? Déjanos saber en los comentarios. No olvides darle me gusta y compartir este contenido. Nos vemos en la próxima.